Hola chicos, les saluda la profesora Alicia del curso de matemática y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 1 con el área de estadística y bueno, como ya tienen experiencia con este tema, vamos a ver medidas de tendencia central, que las podemos ver para datos simples, ¿no? Sin agrupar, así, es una cantidad corta, pueden ser 10, 20 datos. También podemos recabar todos esos datos y ponerlos en tablas, entonces vamos a ver medidas de tendencia central de datos tabulados y posteriormente ya en otras sesiones vamos a ver las medidas de tendencia central para datos tabulados por intervalos. Bueno, ustedes saben que la estadística es la ciencia del Estado, de ahí viene su nombre, ¿no? Que cuando los países conquistaban a otros y entonces querían saber las riquezas pues, que poseían, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? Un censo. Y cuando recababan toda esa información, al final, bueno, era estadística. Posteriormente, la teoría de probabilidades también se incluyó dentro de la estadística, que lo vamos a ver también después. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera sesión, donde vamos a ver que estas medidas de tendencia central, ¿qué cosa es? Representa un valor, va a representar al grupo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿qué edades tiene cada uno? Les puedo preguntar sus edades. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿y qué edad tienen tus alumnos? Yo no voy a decir, bueno, Pepito tiene 16, Anita tiene 15. No voy a estar diciendo uno por uno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en promedio tienen 16 años, tienen 15 años, ¿no? Es un valor que representa al grupo. Pero existen tres medidas de tendencia central. La más usada, que es la media, que todo el mundo dice que es el promedio. Cuando pregunta uno, ¿y cuánto es tu promedio? Mi promedio es 17. Allá, ¿pero qué significa? ¿Que solamente dio un examen y se sacó 17? No. Significa que de todos los valores, todas las notas que ha tenido, se sumaban, se dividían entre el número de datos y ese es el 17, ¿no? En este caso, la media vendría a ser esta medida de tendencia central o promedio. Luego viene la moda, que como su nombre lo dice, es el valor que más se repite, ¿no? La moda, por ejemplo, de la ropa. Cuando ya todas las personas usan ese tipo de ropa, entonces se dice que está de moda. Igual, el valor que tiene mayor frecuencia, es decir, que se repite más veces, entonces esa vendría a ser la moda. Y finalmente la mediana, que es el dato central que divide el grupo en dos partes, antes de y después de. Pero justo es el dato del medio, entonces el 50% antes y el 50% después. Esa vendría a ser la mediana. Entonces vamos a hacer un ejemplito para que con esta información y lo que tengan aprendo en casa, también puedan resolver la tarea que he mandado al WhatsApp. ¿Ya? Muy bien. Entonces, comenzamos. Dice, en el distrito de San Borja, el número de detenidos por no respetar el aislamiento social durante el mes de abril hasta el 9, o sea, del 1 al 9, ¿no? Serían 9 datos, es de primer día 34, segundo día 30, tercer día 31 y así hasta llegar al 16. Vemos que aquí hay un 4 porque es el día domingo donde nadie sale, pero siempre hay uno por ahí que se escapa, ¿no? Que no debería ser, ¿no? Porque la idea es estar todos en casa para que no nos pase nada, ni a nosotros, ni a los que están en otras casas, ¿no? Muy bien, entonces, pregunta A. Encontrar el o los valores que representan al grupo. Muy bien, yo les había dicho que una medida de tendencia central o una medida de centralización es aquel valor que representa al grupo. Muy bien, tenemos la media, como dije, la moda y la media. Entonces la media, como es de una muestra, se representa con una X barra. Con una X barra la vamos a poner, a ver aquí, una X barra. X barra significa media de la muestra. Y entonces vamos a sumar, bueno, esto va a estar bastante sencillo para ustedes, ¿no? 34 más 30 más 31 más 24 más 4 más 28 más 24 más 21 más 16 y todo esto dividido entre 9 datos. Y entonces la media nos sale, bueno, yo ya vengo preparada, ustedes con su calculadora
Y entonces nuestra media nos sale 212 entre 9. Pero antes de efectuar esta división, yo quisiera primero que determinemos cuál es la variable y cuál es el tipo de variable. Cuando nosotros hacemos un trabajo estadístico, o sea, un estudio estadístico, ya sea como en este caso que es un pequeño ejemplito, pero todas las personas que hacen estadística o que recogen datos es con el motivo de tomar una decisión. Entonces el objetivo principal de la estadística es tomar una decisión respecto a eso. Ustedes veían o han visto todos estos días que el presidente siempre sale con su gráfica, ¿no? De que va subiendo y lo que él quiere es que eso se aplane para que luego vaya bajando esa curva, ¿no? De los infectados, de los afectados. Entonces, ¿y eso de dónde sale? De haber recabado información. De esa información estadística, él puede hacer ese gráfico, o bueno, sus asesores, ¿no? Pero siempre es para tomar una decisión. Ahora, necesitamos conocer siempre, primero, cuál es la variable. En este caso, ¿qué cosa es una variable? Fácil. Bueno, algunos dirán es una característica que es medible, pero yo puedo explicarlo más sencillo todavía. ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué es lo que estamos registrando en nuestro cuaderno, en nuestras hojas, en nuestro Excel? ¿Qué es lo que estamos registrando? Esa es la variable. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo aquí? Estamos viendo el número de detenidos. ¡Ay! Se nos cae la pizarra. El número de detenidos. Muy bien. El número de detenidos, lo que pasa es que puse mi pizarreta así apoyada nomás. Muy bien. El número de detenidos es la variable. Entonces vamos a escribirle aquí el número de detenidos. Ok. Ya. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante indicar cuál es el tipo de variable? Porque depende si es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa. Yo voy a utilizar un estadístico y en eso sí va a estar la tarea y se lo voy a dejar para que ustedes investiguen por qué es importante el tipo de variable. Se van a dar cuenta cuando quieran hacer la media y la mediana para variables cualitativas. Entonces tenemos las variables cuantitativas y las cualitativas. En este caso tenemos una variable cuantitativa, ¿no? Número de personas. Entonces vamos a ponerle variable cuantitativa. Ay, no puedo escribir, aquí está un poquito... A ver, cuantitativa. Ok. Y podemos ir un poquito más allá, porque es una cuantitativa discreta. Discreta. ¿Qué significa una variable cuantitativa discreta? Aquella que tiene que tener sí o sí números enteros. Número de hijos, número de detenidos, número de mamás, ¿no? Número de paquetes. Entonces, esa cantidad siempre van a ser números enteros. Y en este caso nos va a salir como resultado 23.555, 23,555 lo vamos a redondear a 56. Y siempre va a ir acompañado de la variable. En este caso, ¿qué cosa es 34, 30, 31? Son detenidos. Son detenidos. Pero acabamos de, profesora, Miss, acabamos de decir que tiene que ser números enteros y ha salido decimal. Sí, evidentemente cuando nosotros dividimos, bueno, no es una división exacta, va a ser decimal. Pero cuando voy a interpretar, ahí es donde tengo que dar el resultado entero. Entonces le vamos a reservar la respuesta para la pregunta B. Pasamos a la moda. La moda, entonces es el valor que más se repite. Muy bien, entonces, a ver, 34 se repite una vez, 30 se repite una vez, el 24 se repite 2 veces. Y no hay ningún otro que se repita más. Si hubiese otro número que se repite 3 veces, entonces ese otro número sería la moda, ¿no? Muy bien, entonces nuestra moda, MO es 24 detenidos. En este caso, como son datos simples, lo vamos a sacar al ojo, ¿no? Al ojo nada más. Muy bien. Mediana. Para la mediana yo necesito ordenar mis datos de menor a mayor, porque yo no puedo decir, este es el del medio,
entonces es la mediana, no. Tengo que ordenar primero. Menor a mayor o mayor a menor. Cualquiera de esas dos. Entonces vamos a ordenar. 34, vamos a poner por aquí. 30, perdón, no es 34. 4, seguiría 16, 21, 24, 28, 30, 31, a ver, 3, 6, 7, 8 y 34. Listo. Entonces yo digo, bueno, al ojo, porque son 9 números nada más, entonces voy haciendo así, ¿no? Hasta que encuentre el del medio. Pero ¿qué pasa si son 25 datos, 26 datos? ¿Cómo encuentro el del medio? Entonces, ¿qué hago? Hay una pequeña formulita que en este caso no se podría aplicar, no se debería aplicar, pero se las voy a dar, que es para hallar el lugar, es n más 1 entre 2. ¿Qué cosa es n? El número de datos, que en este caso es 9, más 1 entre 2 es 10 entre 2, el quinto lugar. Ojo que esta pequeña formulita no es para hallar la mediana directamente, es para hallar el lugar de la mediana, el quinto lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es el quinto lugar. Por lo tanto, esta es la mediana. Y tendría que la mediana es 24. ¿Y qué pasa si no sale número entero esta división? ¿Qué pasa si hubiesen sido 10 datos? Entonces 10 más 1, 11, entre 2, 5,5, pero no existe el lugar 5,5. Pero sí existe el lugar entre el quinto y el sexto, ¿no? Entonces tomo el quinto lugar y el sexto lugar y le saco su pequeño promedio y esa es la mediana, ¿ya? Igual van a ver un ejemplo así en la página de Aprendo en Casa. Bien, muy bien, ya tenemos la media, la moda y la mediana y nos hemos dado cuenta que se parecen los tres, ¿no? Que están muy cerca, sobre todo este de acá, muy cerca y los otros dos son iguales. Vamos a interpretar. Necesitamos, la parte más importante de la estadística es la interpretación y la toma de decisiones. Entonces vamos a interpretar. Entonces la media es, en promedio, el número de detenidos es 24. Como no ha salido 24 exactamente, entonces le ponemos 24 aproximadamente. Si el promedio sale exacto, ya el aproximadamente no va. Muy bien, la moda. A ver, ¿cómo podríamos poner? Porque si yo pongo la mayor cantidad de detenidos es 24, no podría ser, porque la mayor cantidad de detenidos es 34. Entonces, ¿cómo podemos poner ahí? Lo malo es que no podemos interactuar, pero vamos a ver cómo se puede poner, ¿no? La mayor frecuencia, vamos a usar la palabra la mayor frecuencia. Con esa palabra todos nos salvamos, simplemente la ponemos y ya sabemos que estamos hablando de la moda, ¿no? La mayor frecuencia de detenidos por día, porque estamos hablando por día, ¿no? Por día es de 24. Y entonces me estoy dando cuenta que arriba me hemos puesto por día. Aquí en la media, en promedio el número de detenidos es 24 aproximadamente por día también. Hay que especificar, ¿no? Porque estos son días, ¿no? Porque podría ser por semana, por mes. Ya. Y la mediana es, como es el dato central, el 24 está en el medio, puede ser la mitad de los detenidos, la mitad de días, porque estamos hablando de días, la mitad de días se han detenido menos de 24 personas, ¿no? Entonces, la mitad de los días se han detenido menos
de 24 personas. Ya. Y finalmente, ¿cuál de las tres sería la más indicada para este problema? En este caso, como coinciden las tres podrían ser cualquiera de ellas. Pero, vamos a poner esta respuesta, ¿ya? Cualquiera de ellas en este caso. Aunque, ahorita les voy a explicar para completar la respuesta, aunque cuando yo tengo datos muy similares y de pronto hay un dato extremo, por ejemplo, acá tienen 30, 34, 20 y tantos, y de pronto hay un 4. Un 4 es un valor muy extremo, muy hacia abajo, o también puede haber un valor muy hacia arriba, ¿no? De repente un día capturaron a 200 personas, entonces son datos extremos. Los datos extremos afectan a la media. Es como cuando ustedes tienen 20, 18, 19 y de pronto sacan un 0,2. Ese 0,2 baja su promedio. Entonces no conviene la media. En este caso, como han salido similares, podríamos tomar cualquiera de los tres. Pero si yo quiero ser así muy exhaustivo, entonces es mejor utilizar la moda. Aunque en la moda solamente tengo dos valores que se repiten, pero como la moda y la mediana van a la par, entonces podemos usar cualquiera de estos dos o cualquiera de los tres en este caso, ¿no? Ahora, ¿cuándo voy a usar sí o sí la moda? Cuando la mayoría de datos, por ejemplo, una moda que tenga de 10 datos, tenga 5 datos repetidos, ¿no? Entonces ahí la mayoría manda, como dicen, entonces es mejor la moda. Bien, en este caso cualquiera de ellas, pero tengamos en cuenta que los valores extremos afectan a la media. La mediana se suele utilizar cuando yo quiero un dato central, ¿no? No es muy utilizado, pero sí hay algunos casos en donde sí se utiliza la mediana. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao.